Bueno, bueno, gracias por la invitación. Que haya tanta gente interesada en la temática habla realmente, me parece, de un cambio, ¿no?, en las instituciones académicas que empiezan a vislumbrar la cuestión de la divulgación del saber como un tema inherente, como un tema que hace también al desarrollo del saber. Es evidente que uno de los focos más problemáticos que se generan en lo que es la divulgación del saber es esta especie de dicotomía entre, por un lado, la academia y por otro lado los medios de comunicación, como apareció recién medio en chiste en la mesa entre periodismo y ciencia. Y entonces ver que una facultad nacional como esta, digamos, abre claramente, y ya se viene haciendo desde antes, pero abre al debate, me parece como clave. También es cierto, y lo digo con la única intención de profundizar las tensiones, que recién llegamos con Diego y nos hicieron una entrevista aquí en la facultad, y la pregunta que nos hicieron es: ustedes no son responsables de la farandulización del saber, con lo cual nos quedamos como diciendo, wow, ¿no? Venimos a hablar, digamos, de cómo está ahora el saber o la ciencia entrando en una zona diferente, y evidentemente la primera pregunta que recibís de la academia es: esto es farándula, ¿no? Pero esas son las tensiones que hay que trabajar y que me parece que hacen de algún modo a lo que está pasando, ¿no? Es una dicotomía que se arrastra, digamos, desde siempre, y como Diego, cuando mostraba un libro, y decía claramente que, digamos, la masividad no tiene que ver únicamente con la televisión, sino que tiene que ver con una historia del saber que siempre osciló entre aquellos que monopolizan aristocráticamente el saber en sus cenáculos y aquellas opciones de popularización del saber que tienen otro objetivo. Digo, esto le pasaba a los profetas bíblicos, si vamos a creer que eso pasó primero, y segundo, digamos, a rastrear históricamente este debate entre lo popular y lo elitista. Me parece como, digamos, que atraviesa toda nuestra cultura, incluso, digamos, en las luchas obreras manifiestas a lo largo de los últimos 200 años, está en juego el saber. Todo el paradigma marxista de algún modo trata de romper esta divisoria entre teoría y praxis para entender que si el saber no tiene un efecto transformador, entonces es masturbación mental, ¿no? No sirve para nada, porque de última la masturbación no mental genera algo de placer, pero la mental te la regalo, digamos, y mental no es de menta, no es de mente. Lo que digo es que, por lo menos ahí, lo que planteaba el paradigma marxista es que si el saber no tiene un efecto transformador, no sirve para nada. Y me parece que hoy la transformación real en las condiciones de vida de la gente pasa en gran parte por los medios de comunicación. Entonces, no se trata solo de una cuestión epistemológica, que es si el saber tiene o no tiene validez o legitimidad en los medios de comunicación, sino que se trata también de una cuestión política, que es lo que siempre ha construido y enmarcado el desarrollo de cualquier saber. O sea, pensar, como bien apareció aquí en la mesa, que el saber científico puede resguardarse en cierta neutralidad o apoliticidad, es de nuevo, ¿sí?, una manera de seguir haciendo política por otros medios, ¿no? Según dice la famosa ecuación, la antipolítica es otra de las formas de la política, ¿no? Y la neutralidad también es una toma de posición. Interesante también, y cruzo, voy a meter 200 millones de cosas porque aparte tengo el problema de que me dejaron último, con lo cual
digamos, y aparte hago filosofía, que es básicamente una reacción. No hacer filosofía es ser reaccionario en algún punto. Estás reaccionando frente a impulsos y todo el mundo dijo cosas fascinantes que disparan 1000 millones de otras cosas. Así que voy a ir abriendo algunas cuestiones. Nada, algo clave. Estamos en una carrera de comunicación social, digamos, entonces, y estamos hablando de algún modo de periodismo científico, y estamos hablando de periodismo, y estamos hablando de estas transformaciones propias de nuestros tiempos, y ahí hay otra dicotomía que sigue muy, muy presente y que cuesta también repensarla, que es la relación del periodismo con la verdad, ¿no? Vieron que cuando murió Dios, ¿sí?, según la metáfora, los religiosos tuvieron que rever, digamos, por dónde iba su tarea. Todavía siguen, ¿no? Reviendo por dónde va la tarea, y un poco yo creo que esa búsqueda, ese reverse, es lo que más a mi gusto, placer da en la religión. Digo, cuando la religión realmente abandona las certezas y se coloca en este lugar de búsqueda, de perplejidad, me parece que gana. Y al periodismo le está pasando lo mismo, porque, nada, al periodismo le mataron a la verdad, que era como su pilar, ¿no? ¿Qué es hacer periodismo si no es buscar la verdad? Pero la verdad ya no existe. Entonces, ¿a qué nos dedicamos, ¿no? Obviamente cualquiera me dirá, no, Darío, existe la verdad. Está bien, es otra discusión esa, pero la discusión filosófica interesante es que esa idea de verdad que siempre ha atravesado la práctica periodística hoy está en crisis. Pero no creo que la institución periodística haya todavía sí tomado nota, pero empezar a repensarse en ese lugar, ¿no? ¿Dónde colocarse? Otra cosa fundamental y clave, que es lo que más me interesa exponer hoy: la estigmatización del término bilardista. Yo quiero que alguien me explique, ¿sí?, quién juega al fútbol sin pensar en el resultado. No lo entiendo. Y entonces esto, y vos lo repetiste, Valeria, hablar de bilardismo como sinónimo de resultadismo. Hay resultadismos más copados, menos copados, formas de llegar al resultado, pero yo no conozco a nadie que juegue al fútbol a perder. A perder. Y si mi equipo juega a perder, me cambio de equipo. ¿Sí? Bueno, nada, no importaba, ¿no? Pero la usaron, la masacran al pobre término bilardista. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, empecé a estudiar básicamente de una manera muy rara, digamos, que es que los temas de la filosofía me fascinaron toda la vida, de muy chiquito. Tuve también como la situación de hacer la primaria en un colegio religioso, duro. Y entonces, claro, era tremendo, ¿no? Todo lo que pasaba ahí adentro. Pero todo el tiempo hablaban de Dios, de Dios, de Dios. Y entonces se volvió un tema. O sea, la religión me hizo acercarme a la filosofía porque estaba todo el tiempo presente la temática. A veces uno es demasiado cuestionador de estos lugares, por dogmáticos que lo pueden ser, pero sin embargo habilitan un tema que en otro tipo por ahí de educación no está, ¿no? Para mí era un tema, nada, me fui para el otro lado después, pero el tema estaba presente. Y cuando ya en la secundaria empecé a pensar qué estudiar, y lo digo medio ingenuamente ahora, ¿no? Digamos, cuando descubrí que había una carrera cuyos temas eran los temas que a mí me fascinaban y que hacían a mi cotidianeidad y a mi intimidad. Yo no podía creer que había una materia que sea, digamos, la cuestión del ser y la nada. Porque para mí estudiar era siempre era un bajón, digamos, y más en una institución. Yo decía, ¿pero qué? Estás un año estudiando el ser y la nada y te toman examen. Que todos estos delirios que uno se hace antes de dormir o charlando con amigos, si la nada es, no es, si la nada es negra, pero si es negra es algo, entonces no es la nada. Esas voltoretas fascinantes de la filosofía más metafísica, descubrí que tenían un marco.
Después entré a la carrera y casi me suicido, porque hacen cualquier cosa menos filosofía. Pero porque antes que nada es la academia, y la academia tiene otras categorías, tiene otros principios, tiene otras búsquedas. Se ha burocratizado. La burocracia es un mal de nuestros tiempos, pero en el sentido más amplio del término, que son estructuras que buscan reproducirse a sí mismas, y nada más. Entonces no importa lo que se hace, lo que se dice, lo que se trabaja, y toda fisura es una fisura subversiva, porque de algún modo resquebraja la posibilidad de la burocracia de seguir reproduciéndose a sí misma. Y después tenés héroes, villanos, todo el conjunto de personajes típicos de cualquier institución que, bueno, intenta transformarse. Es raro, en mi carrera te encontrás con gente que explica autores como, no sé, Nietzsche, por ejemplo, que no hace otra cosa en sus escritos, Nietzsche, que hablar sobre la crisis de la racionalidad, sobre el mal de la formalidad, sobre la violencia de la lógica, sobre cómo la argumentación es siempre una parte de lo que somos y sin embargo se postula la argumentación demostrativa racional como único formato posible para acceder a la verdad. Un Nietzsche a martillazos, ¿no?, que sale a destruir todo eso, te lo explican utilizando todos esos elementos que Nietzsche critica. ¿Sí? Entonces hay congresos sobre Nietzsche donde se escriben papers sobre Nietzsche siguiendo las normas de calidad académica de cómo hay que escribir un paper de un Nietzsche que dice que el paper es lo peor que le puede pasar al hombre. Es tremendo. Y eso es algo muy... marca como... para mí es detentatorio de lo que es la condición humana, que es somos hipócritas. Estamos todo el tiempo haciéndonos los boludos, ¿no? Estamos todo el tiempo, ¿vieron que uno se hace el boludo con todo? Por ejemplo, que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. La otra vez tuiteé cuántos minutos me faltaban para morir. Tremendo. La reacción fue domingo a las 6 de la tarde. Fue como una reacción compulsiva de la gente. ¿Para qué lo ponés? Pero sí es cierto, digamos. Hice esa cuenta. Sí, más o menos. Pero digamos, uno está todo el tiempo obviando, ¿no? Pero bueno, la filosofía es el análisis de lo obvio. Es la primera definición que aprendí. Y estas obviedades hay que ponerlas a luz. Entonces digo, cuando empecé a estudiar filosofía dije, me pasó esta crisis, ¿no? Pero yo no entendía en ese momento cuán interesante, lo que no entendía era, temas tan interesantes, ¿por qué no son más masivos? A mí la cuestión de la masividad de la filosofía que se está viviendo hoy, a partir primero del programa de José Pablo Feynman y después con lo que empezamos a generar con Mentira la Verdad y todo lo que se va abriendo, era algo que a mí me perseguía desde chico, pero porque no entendía. Yo me acuerdo que iba a todo el mundo, yo era el evangelista que decía, Diego, yo iba y decía, pero no puede ser que no te guste la filosofía. Claro, todos decían, no, mi profesora del secundario era aburrida y no sé, y bueno, está bien, pero el problema es el medio, entonces ahí decía yo, porque para mí era inconcebible, ¿a quién no le puede gustar hacer filosofía? Esto es lo que me pasaba en la cabeza. Entonces para mí era siempre un contenido que tenía una alta potencialidad de exposición, pero que evidentemente no eran sus tiempos, ¿no? Cuando yo hice toda mi carrera no eran sus tiempos. Pero me dediqué a hacer todas estas cosas en un lugar también de alta exposición, que no era la tele, sino el aula. Y entonces, siempre que me preguntan por Mentira la Verdad, che, ¿cómo hiciste para dejar una forma de hacer filosofía en el aula y pasar a hacer filosofía en los medios que es tan diferente? Y yo digo, yo hago lo mismo. Las mismas payasadas que hago en la televisión, las hago en el aula. En todo caso, que se me problematice qué hago en el aula. Pero, digamos, yo di 19 años clase en un secundario, en secundarios, cuarto y quinto año, tercero, cuarto y quinto año, lunes, 8:15 de la mañana. ¿No?
digamos, si no entraba haciendo un striptease, nadie me daba pelota. O sea, ya la secundaria en sí no tiene sentido. ¿Vieron? Enseñanza media, que está en el medio. O sea, no sirve para nada, está ahí. Es como una guardería para grandes boludazos, ¿no? Y entonces uno va ahí, tiene que dar filosofía. Están todos durmiendo, porque aparte, vieron que los chicos duermen. No es que tienen vergüenza. Bueno, y empecé, busquémosle la vuelta. Me acuerdo, las primeras clases agarré y les dije, vamos a explicar la historia de Sócrates. Todos saben algo, ¿no? Sócrates, suena, daba clase caminando con sus alumnos, ¿no? Entonces los saco a los chicos para que se despierten. 8:20, entro a caminar, tengo la rectora atrás gritándome ¡al aula! Pero ¿qué pasa? La clase en el aula. No, pero estoy explicando Sócrates. Pero la clase no. Está bien, pero Sócrates daba clase caminando. ¡Me chupa un huevo! Ese es nuestro mundo. Bueno, cuando no me echaron igual, yo tenía un profesor me voy a concentrar un poco, me estoy yendo con el tiempo. Tenía un profesor que era fantástico, que hay un mito en la facultad de filosofía sobre este hombre, que no voy a dar su nombre, que era muy aburrido. Lo es, está vivo, es muy aburrido. Entonces había un mito que en esa época el centro de estudiantes grababa las clases y él daba clases, llegaba, leía, hacía una interpretación de un autor. Él daba un autor, ¿no? Y lo que hacía era interpretar al autor. Entonces tenía como un montón de libros y de papers escritos sobre ese autor. Y después si vos ibas al final y estudiabas el autor y no su interpretación, te bochaba. Decías, voy a dar el autor, pero tenías que dar la interpretación de él. Y el tipo iba, se sentaba, miraba para abajo y hablaba. Y en el aula podía pasar cualquier cosa. Pero él no se daba cuenta, porque para él eso era dar una clase. Los contenidos. Brillantes, los contenidos. Brillantes. Pedagógicamente, ¿sí? Un error de Dios, el hombre. Pero los contenidos, brillantes. Y había un mito en Puan, en la Facultad de Filosofía del UBA, que era que un día se quedó hablando solo, a un grabador, y que todos se fueron. ¿Sí? Y siempre encontrás algo que dice, yo estuve esa clase, ¿viste que todos? Bueno, yo estuve un día que quedamos dos. Un aula así repleta, quedamos dos que no nos fuimos por vergüenza. Entonces, después vos lees los apuntes del chabón y son brillantes. Nadie entiende mejor a este autor, Husserl, un autor difícil. Nadie lo ha explicado mejor como este buen hombre, pero bueno, nada, no era pedagógico. Y ahí con la pedagogía es todo un tema, ¿no? Yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto, no? Yo venía, o sea, piensen, digamos, por dónde te agarra el bicho de no sé, a ustedes, de la comunicación. En mi caso, para mí uno de los grandes cultores de la filosofía no fue Platón o Nietzsche. Nietzsche, tuve la suerte que a los 14 años una bibliotecaria de un club donde iba, con la que charlaba, me dijo, bueno, y vos tenés que leer esto. ¡Pum! Y me dio Humano, demasiado humano, y la cabeza me hizo ¡plash! No entendía nada, no importa, pero es así. Con Mentira la verdad me pasa eso. Mucha gente lo ve y dice, la verdad no entiendo nada, pero algo me genera. Y bueno, ese es el formato, ¿no? Eso es algo del formato que también hace entrar. Pero me enganché, ¿saben cómo entré a la filosofía? Yo, como algo más armado, con Spinetta. Con Spinetta, yo escuchaba el tema favorito que es Barro tal vez, y Spinetta dice, si quiero me toco el alma. Y yo decía, pero ¿cómo se toca el alma? ¿Cómo se toca el alma? Hay un libro de Derrida que se llama Sobre el tocar. Es un libro donde Derrida habla de Jean-Luc Nancy. Es maravilloso, esta idea del tocar, si quiero me toco el alma. Después, bueno, somos de otra generación, muchos de acá, me vi una película que me partió la cabeza que se llamaba Blade Runner.
Y viendo Blade Runner decía, ¿no? Es un replicante que era como un androide, que lo habían creado al androide pero le habían puesto fecha de vencimiento. Y el pobre androide se planteaba por qué se tenía que morir. Yo digo, ahí hay mucha más filosofía que en el pobre profesor que bla 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 repetía todo. Entonces hay algo, siempre sentí que había algo de la filosofía que no cuajaba, ¿sí? Que no cuajaba con sus formas institucionales, que son las formas oficiales. En el mundo de la academia, en el mundo del saber, yo hablo de la filosofía, que es mi mundo, pero me parece, Diego en todo caso me dirá después si en biología es similar o no, hay tres ámbitos que, hay tres dimensiones, que son, uno, la investigación, dos, la docencia, y hay que poner una tercera dimensión, que es la divulgación. En general, la divulgación siempre era el otro en ese sentido de la otredad excluida. O sea, el saber es docencia, investigación, y después está su banalización con la divulgación. Bueno, ahora la divulgación empieza a tener lugar. En una facultad tan dura en su academicismo como la nuestra, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde hay 13 carreras, una de las cuales es Historia, este cuatrimestre, por primera vez en la historia, en la carrera de Historia, otro gran colega nuestro de Canal Encuentro, que es Gabriel Di Meglio, está dando una materia que se llama Sobre Divulgación en Historia. O sea que ya se volvió la divulgación una cuestión epistemológica, y él da una materia entera, ¿sí? Donde explica justamente de qué se trata. Así como hay didáctica de la historia, hay divulgación de la historia como algo diferente. Aparte, ustedes saben que en el mundo de la historia es donde primero explotó todo este quilombo con algo habrán hecho, ¿no? El programa de Felipe Piña con Pergolini. A Piña no lo quiere nadie en la academia. No lo quiere nadie porque sacó los pies del plato, y al sacar los pies del plato, como en toda transgresión, pone en evidencia las falencias de los que quedan adentro. Porque nos puede gustar más o menos lo que hace él en su programa, pero evidentemente está diciendo, ¿vieron la historia que estudian 300 tipos por año? Sin embargo, si la planteas de otra manera, se vuelve algo interesante. Y lo mataron, ¿no? Él sigue. Y la historia se sigue difundiendo. Y uno puede cuestionar métodos, lo que sea, pero hay una explosión de la historia en los medios cuyo factor clave fue Felipe Piña. Estas tres áreas en la academia son áreas jerárquicas, o sea, la investigación, que es un área clave en todo saber, se presenta a sí misma siempre como un área ontológicamente superior. O sea, en el caso de mi saber, hacer filosofía es hacer investigación. La docencia siempre es la empleada doméstica de todo saber. Bueno, o sea, nada, el que no pega beca o el que no pega investigación por lo menos sobrevive porque da clase. Y dentro de eso, lo peor que te puede pasar es dar clase en el secundario. Yo aprendí filosofía dando clase en el secundario. Al revés, no aprendí a dar clase, aprendí filosofía, porque tuve que poder indagar, profundizar, preparar los temas para despertar esos engendros que les contaba antes, que deben seguir durmiendo ahora, digamos. O sea, uno aprende dando clase. Entonces hay una restauración de la docencia importante. Ni hablar de la divulgación, ¿no? Digamos, ¿qué pasa entre estos tres bandos? Pasa lo siguiente: la investigación se presenta a sí misma, monopolizando el saber, y hace de las otras dos dimensiones, digamos, de poca monta.
Nada, lo único que yo les traigo es simplemente esto, digo, las tres hacen al saber. Y mal de mí si dijese no a la investigación. Al revés, me parece que lo que estamos discutiendo acá, y escuché un poco en la voz de todos, es como diferenciar los ámbitos. Yo acuerdo con mucho de lo que dijeron acá, digamos, un programa de televisión no reemplaza al aula. Ahora, un programa de televisión exitoso que toma elementos del saber pone en evidencia que hay algo en el aula que está fallando, que es otra cosa. Entonces, si la gente se copa viendo los programas de piña, pero los chicos no se copan estudiando historia, reveamos la docencia. Y eso no lo hace el docente. El docente dice, ¿no? Tiene esta relación de otredad con las nuevas tecnologías, con estos programas que nosotros generamos. Ojo, no es general. Si algo a Diego y a mí nos pone como de maravillas es saber cómo se usan nuestros programas en las aulas. Pero planteo esta típica relación que es cuando hay una famosa frase de Nietzsche. Nietzsche dice, mi mejor amigo es mi peor enemigo. Mi mejor amigo es mi peor enemigo. Obviamente nadie puede ser amigo de su peor enemigo, pero ese peor enemigo termina siendo amigo porque te denuncia en tus debilidades, te muestra qué es lo que te está fallando, porque te mata ahí. Y es una forma que uno puede aprovechar como para, de alguna manera, crecer, ¿no? En el sentido de encontrar esas limitaciones y reinventarse. Bueno, no tengo más tiempo, ¿no? Entonces, cierro con esto, digamos, con la famosa ecuación, quiero terminar con esto, que es el problema de la banalización en la divulgación. ¿Qué dice la academia de los que hacemos divulgación en los medios? Dice, para que un saber triunfe en los medios, tiene que bajar tanto, modificarse tanto, para que en los medios sea algo potable, que solo cuando se modifica tanto que deja de ser ese saber, en los medios puede triunfar. ¿Se entiende? Es una ecuación paradójica. O sea, si vos haces filosofía en los medios, para que triunfe en los medios, va a triunfar justo en el momento en que ya deje de ser filosofía. ¿Por qué? Porque cuestionan esto diciendo, poniendo el acento en el problema del rigor, ¿no? De la banalización. Bueno, vamos a pelearnos con esta ecuación, evidentemente, que es algo banal, ¿no? Digamos, y voy a hacer lo que dije que no iba a hacer hace 5 minutos, pero no importa. Pasaron 5 minutos. ¿Qué es más banal que escribir un paper con términos técnicos y crípticos que nadie entiende y que no sirve para nada más que para que te vuelvan a dar la beca el año que viene y trabajes menos que otros? Pero ¿qué es más banal que eso? ¿A qué llamamos banalización? ¿No? Banal, busquémoslo en el diccionario, es ser reductivo, quedarse en las formas. Miren ustedes a qué poder aplicar el término banalización. Me parece que ahí está el debate. Sin embargo, creo, y cierro como empecé, que hay una apertura importante en las instituciones, porque proyectos como, y quiero nombrarlos enfáticamente, Tecnópolis y Canal Encuentro, están poniendo la cuestión del saber en otro lado y están permitiendo con sus problemas, con sus críticas, hacer del saber algo que realmente pueda generar una transformación en nuestra ciudadanía. Muchas gracias.